Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED, en el segundo parcial, Historia Antigua de la Península Ibérica. El tema 12. Últimos reyes visigodos. Hagamos una consideración general en cuanto a las fuentes, los factores de la decadencia visigoda y el final. En cuanto a las fuentes, diremos que la historia Excellentissimi Regis Bambae de Julián Toledo, la crónica mozárabica compuesta por un mozárabe en el siglo VIII y las crónicas posteriores a la albeldense y la rotense. En cuanto a los factores de la decadencia visigoda, hablemos de un declive económico y social, de una degradación cultural y religiosa, una radicalización de la cuestión judía, entre clanes aristocráticos y la desmoralización del pueblo. Y en el final diremos que se hundió el reino visigodo porque estaba agotado o porque fueron los árabes los que le dieron el golpe mortal. Este periodo abarca el reinado de 6 reyes. Primero sería Bamba, del 672 al 680, Hervigio, del 680 al 687, Égica, del 687 al 702, Agila, del 711 al 714. Se caracteriza por una desintegración interna del Estado, tendente a su feudalización y a su fragmentación en unidades locales de poder mucho más reducidas. Este proceso se vería acelerado con la catastrófica invasión islámica del 711. Cuando muere Recesvinto en el 672, fue elegido por los altos dignatarios palatinos, representantes de la nobleza, Bamba. Recibió la unción real, muestra de la sacralización de la realeza visigoda, pero sobre todo también refleja la intervención del episcopado y la nobleza en la elección real como cargo delegado de la divinidad, teoría de Isidoro de Sevilla. El reinado de Bamba, del 672 al 680. Fuentes. La historia Excellentissimi Regis Bambae, de Julián Toledo, como hemos dicho antes, desde la biografía de Bamba. La Insulatio, que informa de las relaciones tensas existentes entre hispanos y galos. El Iudicium, que facilita datos de la sublevación. Y la carta que el insurrecto Ruque Paulo envía al rey Bamba. A la muerte de Recesvinto fue elegido Bamba, un ilustris vir de avanzada edad, elegido por los altos dignatarios del reino y obligado a aceptar la corona. Guerra contra los vascones y sublevación de parte de la Galia narbonense. En el 673 inició los preparativos para combatir a los vascones en la zona de Cantabria visigoda. Cuando aún estaba en los comienzos de la expedición, tuvo noticias de una rebelión nobiliaria en Septimania que con ayuda franca había logrado el control de zonas orientales de la narbonense, godos contra godos. El duque Paulo se suma a la sublevación. Bamba destacó parte de su ejército al mando de Paulo, pero Paulo aspiraba a encabezar el levantamiento y estaba dispuesto a extender la insurrección contando con el apoyo de sectores de la nobleza de Cataluña, de la zona de las clausuras pirenaicas de importancia estratégica y de la narbonense. Paulo se hizo ungir rey. Con este hecho, los sublevados demostraban que querían la segregación de esas provincias del reino visigodo, aunque más tarde aspirasen a conquistar todo el reino. Pero Paulo y sus compañeros encontraron nulo eco en el resto de las provincias visigodas. El avanzado proceso de fragmentación territorial que estaba padeciendo el Estado visigodo unitario era significativo. Todo ello por la presión de grupos nobiliarios arraigados socioeconómicamente y ahora de forma política al ocupar puestos de gobierno territorial. Ello inclinó a Paulo a intentar un acuerdo con Bamba, contentándose con la soberanía real en la narbonense y la tarraconense. En una segunda etapa,
y con el apoyo mercenario de contingentes francos y vascones trataría de apoderarse del dominio del resto del reino visigodo, desbancando por completo a Bamba. De la reacción de Bamba diremos que desde Cantabria lanzó una ofensiva relámpago contra el territorio vascón que obligó a sus habitantes a deponer su ferocidad, pedir la paz y entregar rehenes y botín. Luego marcharon sobre Cataluña y se apoderaron de la plaza fuertes de Barcelona y Gerona y dividió su ejército en tres para atravesar los pasos pirenaicos. Logró apoderarse de Narbona, Nimes, etc. en el 673 y consiguió la rendición de los jefes rebeldes, juzgándolos de traición y aplicando las ordenanzas legales y conciliares. Los condenaron a la pena de la decalvación, a la pena de testificar en los juicios y a la confiscación de sus bienes. Tras organizar el gobierno de la Septimania con nobles leales a su causa, Bamba retornó a Toledo triunfante. En cuanto a la ley militar, diremos que Bamba era consciente de la gravedad de la rebelión de Paulo, que mostraba la debilidad del poder central y el deseo creciente de autonomía de las noblezas locales. Por otro lado, Bamba debió tener dificultad para reclutar al ejército real ante la reticencia de los nobles. Así, una de las primeras medidas de Bamba fue evitar este inconveniente. Con su ley militar estipula, en caso de invasión del exterior, como en caso de rebelión interna, la obligatoriedad de todos los que se encontrasen a no más de 100 millas de distancia de acudir con sus fuerzas. En caso de incumplimiento, se pagaría con el destierro, la confiscación de sus bienes y la pérdida de capacidad de testificar. Esta ley revela que el ejército real en esta época estaba protofeudalizado al constituirse por contingencias armadas de grandes propietarios feudarios y representaba un esfuerzo de controlar esa estructura protofeudal por parte del Estado. Acabado el conflicto, el 1 de noviembre del 673 promulgó una ley referente a la movilización militar, que contemplaba dos supuestos. 1. La invasión del territorio nacional por una potencia enemiga y en el que los miembros de la nobleza y del alto clero y cualquier persona a menos de 100 millas de la zona de peligro debían acudir de inmediato con sus tendencias y con sus clientes y hombres armados a luchar contra el invasor, y el escandilau o levantamiento militar dentro de las fronteras del reino, laicos y eclesiásticos que no acudiesen a sofocar el peligro serían condenados con las pérdidas de sus bienes y la marcha al destierro. En cuanto a la actividad política y conciliar, diremos que en cuanto a la actividad política hay unas campañas militares contra los pueblos del norte peninsular y hay una batalla marítima contra los sarracenos. Con fines también centralizadores, Bamba intentó sujetar a los funcionarios de la administración, nombrando para estos cargos a esclavos y libertos reales. Hay una actividad conciliar en el 675, donde se celebraron los concilios provinciales de la Cartaginense, Concilio XI de Toledo, y de la Galicia, Concilio III de Braga. En ambos sínodos se trataron cuestiones teológicas y disciplinares. Llegaron a la conclusión que para que la vida de la Iglesia transcurriera por los cauces morales apropiados, era prudente que los concilios provinciales se celebrasen con regularidad anualmente. Surgió a su vez tensiones entre la Iglesia y el rey debido a la ley de movilización militar que implicaba el clero y establecía penas especiales contra ellos. En el 675, dos normas relativas al patrimonio eclesiástico, se ponía coto a las apropiaciones de los bienes de la Iglesia y monasterios rurales y de las iglesias propias por parte de los obispos y de sus sedes, y la otra prohibía que las posesiones y los hijos habidos en el matrimonio entre liberto de la Iglesia con personas de condición libre pasasen a ser propiedad de la Iglesia, y ponía aún más tensas las relaciones. Esta política, contraria a la jerarquía de la Iglesia visigoda, se refleja también en la ausencia en su reinado de un concilio general. La política de Bamba, aunque tendía a fortalecer el poder central, estaba basada en una profunda contradicción. Reconocía que las fuerzas vivas del Estado estaban en los nobles y sus clientelas armadas,
y que la seguridad del rey está en la lealtad de sus fieles, a los que por tanto hay que recompensar con bienes y cargos administrativos. En cuanto a la penitencia de Bamba y el abandono forzado del poder, según las actas del Concilio XII de Toledo, se cuenta que después de estar mortalmente enfermo se despierta, pero ya había recibido los hábitos monásticos y trasurado, y se le hizo la señal de la cruz con la ceniza. Por una disposición legal no pudo recuperar el trono cuando despertó. El reinado de Hervigio, 680-687. Hervigio era consciente que debía el trono a los oscuros manejos de un obispo, que dio validez a la penitencia pública y ungió al rey Hervigio con rapidez, y al apoyo nobiliario. Buscó legitimar su poder y asegurarse el trono, y para ello presentó ante el Concilio XII de Toledo varios documentos que aclaraban la penitencia y tonsura de Bamba, la propuesta de sucesión que éste hizo a favor de Hervigio y el encargo real dirigido a Julián de Toledo para que ungiese rey a Hervigio. Los padres conciliares se pronunciaron en sentido negativo, es decir, que Bamba no podía volver a reinar. Aquí se mezclaron oscuras motivaciones políticas. La subida de Hervigio al trono en el 680 señalaba el fracaso de la política centralista de Bamba. El nuevo rey buscó la colaboración de la jerarquía episcopal para que le sirviese de contrapeso a las influencias de la alta nobleza palatina del reinado anterior. Se convoca el concilio XII de Toledo con el objetivo de que se legitimase su subida al trono y se sancionase la incapacidad de Bamba para reinar. A cambio, concedía favores y privilegios al episcopado visigodo. Intentará oponerse en ciertos aspectos a la nobleza laica, inmiscuyéndose con las alianzas mediante matrimonios, como Cisdasvinto, y redactando también una nueva ley militar para sustituir la de Bamba. Sustituyó la pena ante el incumplimiento de la ley como la incapacidad de testificar, pero su ley, que ordenaba la obligación de acudir con la 10ª parte de sus esclavos al ejército real, reconocía la protofeudalización del Estado en la organización militar. En cuanto a la cuestión judía, diremos que se reforzaron las medidas antijudías, reafirmando las medidas tomadas por Sisebuto y Recesvinto y prohibiendo a los judíos defender opiniones heréticas, ni poseer libros contrarios a la fe católica, tener esclavos cristianos y hacer proselitismo, pero además Hervigio impuso el bautismo obligatorio de la comunidad judía. El infractor recibiría 100 azotes y sufriría la descalvación y sus propiedades confiscadas, en beneficio del rey. Se repitió la prohibición de que ocupasen puestos de mando y normas que impedían su circulación por el reino para impedir sus actividades. Del cumplimiento de la legislación se encargaba a los obispos. De la repetición de estas medidas antijudías se deduce la ineficacia de muchas de ellas. Estas medidas atacaban a los judíos más poderosos y a estos les sería más fácil el soborno de las autoridades. Los judíos continuaron practicando su religión y teniendo esclavos cristianos, ya que los obispos y jueces no tenían verdadero interés en aplicar las leyes. En cuanto a la ley militar, diremos que Hervigio, que no derogó la ley militar de Bamba, pero que sí modificó su contenido, el clero no era objetivo de la movilización y se redujo la convocatoria a las armas a la 10ª parte de sus clientes y siervos y suavizó el rigor de las penas. El objetivo era el mismo, garantizar el reclutamiento del ejército. Y su revisión de leyes, en ellas Hervigio realizó una nueva edición de Liber Iudiciorum y que algunas leyes de Recesvinto y de Bamba fueron eliminadas y otras incorporadas. Pero lo más importante es la revisión minuciosa del Código de Recesvinto, aclarando el contenido y adaptándolo a la realidad política de una monarquía asustadiza frente a los nobles. En cuanto al Concilio XII de Toledo, de carácter general, el objetivo para la convocatoria de los concilios de Hervigio era porque era consciente de la fragilidad del trono y deseaba congraciarse con la nobleza y el clero. En este concilio se debatió la cuestión de la legitimidad de su poder, el problema judío.
la reforma de la ley de Bamba y el perdón, con efectos retroactivos de aquellos que habían incurrido en infamia legal por efecto de esa ley, pero además también miraron otros asuntos relacionados con la disciplina eclesiástica. Declararon la primacía de la sede de Toledo sobre toda la Iglesia española, debido quizás a la amistad del rey con Julián de Toledo. Hervigio pidió la amnistía para los condenados que participaron en la sublevación de Pablo, que se extendió hasta el reinado de Chintila, la condonación de los impuestos por esclavos debido desde la fecha de su ascensión al trono y exclusión de los siervos y esclavos de los cargos palatinos. En el Concilio XIII se demostró el poder de los nobles. Solicitó el perdón y la restitución de los bienes confiscados de los participantes en la rebelión de Pablo. Esta petición perjudicaba a una coalición nobiliaria que se había beneficiado con las confiscaciones. El concilio siguió para aceptar esa petición, que se ampliara la petición a todos los damnificados desde Chintila, que hubiera una devolución de los bienes, tan solo que hubiesen sido unidos al fisco, pero no de aquellos donados a otros nobles, y que la petición de habeas corpus de los nobles, por la que tan solo podrían ser juzgados por una reunión conjunta de todos sus pares, y antes de ser juzgados no podían ser encarcelados, maltratados, ni se les confiscaría sus bienes. Trató de cerrar la creación de una adicta nobleza de servicio. A cambio de estas ganancias, por parte de la nobleza, ésta le concedió a Hervigio cierta protección para su familia. En este periodo también se radicaliza la tensión social. El problema endémico de los esclavos fugitivos debió de agravarse, exigiendo al Estado nuevas medidas. Se procuraba evitar la ayuda de otros esclavos o campesinos a los fugitivos. Se daba un estado de insatisfacción y oposición en las capas más bajas de la sociedad. Las razones eran de orden estructural, agravadas por una situación económica grave, malas cosechas, hambruna, etc., por inclemencias climáticas desfavorables. Hervigio toma las medidas de condonar los tributos directos en especies que antes de su reinado permanecían aún impagados y condena a la nobleza que abusa de los pequeños campesinos libres ante el pago de sus tributos para hacerse con sus haciendas y convertidos en dependientes suyos. Egica, rey único, 687-700-702 y compartido con Witiza, del 698 al 702. Hervigio, cuando cayó enfermo, se avino para nombrar sucesor a su yerno Égica, que ocupaba un ducado principal. Hay un odio a la familia de su suegro. Se destacan tres características en el reinado: el odio a su familia política, las conjuras desatadas en el reino y la política antijudía. Tras un juramento de proteger y defender a su nueva familia política, buscó la manera para liberarse de sus compromisos familiares, ya que su tío materno era Bamba, que lo consiguió en el Concilio XV de Toledo el 688. En el 687, Hervigio cae enfermo y designa ante la nobleza a su yerno Égica como sucesor. El reinado de Égica se caracterizaría por sus intentos de fortalecer su posición personal y familiar, aceptando ya por completo la estructura protofeudal del Estado. Las confiscaciones de la nobleza en el rasgo esencial de su reinado, en un ambiente de creciente tensión social y en una situación exterior cambiante por el avance islámico en África. Hervigio le había hecho prometer a Égica que defendería a sus familiares, pero este, al poco de subir al trono, convocó un concilio general presentando dos peticiones. Una, que se liberase del juramento que había hecho, y dos, que se anulase el juramento general exigido por Hervigio a todos sus súbditos en favor de sus hijos. El concilio se opuso a ambas peticiones, y pronto surgieron choques entre el rey y sectores de la alta nobleza. Las tensiones fueron creciendo hasta que se conjuró contra el rey. Égica lo descubrió y comenzó su represalia. Obtuvo la renovación de las penas canónicas contra aquellos que maquinaran contra el rey, quedando a su voluntad la posibilidad de conceder el perdón. El reinado de Égica se asiste a un nuevo incremento de la tensión social.
En el 702, la situación creada por los esclavos fugitivos era tan grave que se vio obligado a promulgar una nueva ley en la que se endurecen los métodos para impedir la fuga de esclavos. Impone la responsabilidad colectiva en caso de ocultación de estos esclavos a todos los habitantes de una aldea o finca señorial. Y coincide esto con catástrofes naturales de malas cosechas, hambre y epidemias. También con más medidas antijudías, comenzadas en el Concilio XVI de Toledo, por las que se prohibía a los judíos que no convertidos la realización de negocios con cristianos. Se les imponía un nuevo tributo especial. Se les quitaba cualquier propiedad fundiaria adquirida de cristianos contra cierta compensación monetaria, y ante la noticia de que los judíos estaban tramando una sublevación junto con sus hermanos del norte de África, Égica decretó la confiscación de todos sus bienes de los judíos, no conversos, convirtiéndolos en esclavos y dispersándolos por todo el reino, entregándolos a personas que se comprometían a no dejarlos practicar sus ritos. En cuanto a las conspiraciones y la represión, en el Concilio III de Zaragoza, en el 691, celebrado por mandato del monarca, trató de frenar el crecimiento del patrimonio de los obispos, impidiendo que muchos libertos de las iglesias pasaran a ser siervos propios. Las tiranteces del monarca, con una parte de la nobleza laica y eclesiástica, desembocaron en peligrosas conjuras. Se inauguró así una época de dura represión. La decisión real de perdonar los impuestos debidos no fue suficiente para acabar con las conspiraciones. La defensa del trono. Para defender su trono y preocupado por el clima de conspiración, promulgó una serie de leyes a través del Concilio XVIII de Toledo, en el que los padres conciliares dictaminaron que los rebeldes serían depuestos de sus cargos y convertidos en esclavos públicos, y sus bienes entregados por el rey a la persona que quisiera. El monarca añadió una ley al Código de Hervigio que suponía una limitación de los derechos reconocidos en el habeas corpus, establecido por el Canon III del Concilio XIII de Toledo, que protegía a los funcionarios palatinos del destierro y de la destitución. Otra ley de Égica ordenaba que los miembros de la aula regia debieran prestar el juramento debido al rey, mientras que los funcionarios estatales recorrerían las tierras del reino para obtener de los ingenuos. De la política antijudía diremos que se reanuda la política antijudía con una ley civil puesta a debate en el Concilio XVI de Toledo, en la que se ratifican las anteriores leyes, pero se añade dos. Las comunidades hebreas eran responsables del tributo judaico asignado, que debían de pagarlo íntegramente, aunque el número de miembros de esas comunidades fuese menor, y la otra restringía las actividades comerciales de los judíos, impidiéndoles comerciar con cristianos y prohibiéndoles la entrada al cataplus, la lonja de contratación de las operaciones ultramarinas de comercio exterior. En el Concilio de Toledo, en el 17 de 694, debido a crecientes rumores de conspiración de los judíos, se endureció aún más la política contra ellos. Las comunidades judías fueron disgregadas, los niños separados a la edad de 7 años y entregados a familias cristianas. Los judíos fueron reducidos a la condición de esclavos y sus propiedades confiscadas, aunque la aplicación de estas leyes no fue sistemáticamente ni rigurosa. Con Witiza hubo una corregencia. Los padres conciliares concedieron protección a la familia del rey y en el año 698 asoció al trono a su hijo Witiza. La situación alrededor del 700 no era muy favorable. Había problema tanto en el interior, por las malas cosechas, tensiones nobiliarias, como en el exterior, con un intento de ataque de los bizantinos. Witiza, único rey, 702-710. Égica asoció a su hijo Witiza al trono. A principios del siglo VIII estalló una rebelión nobiliaria aprovechando la epidemia de peste y la tensión social. La rebelión fue sofocada, pero cuando Égica muere, Witiza creyó oportuno cambiar de política. Muchos nobles, castigados por Égica, fueron repuestos en su cargo con Witiza, así como les eran devueltas sus posesiones confiscadas, favoreciéndoles con nuevas donaciones a costa de la hacienda real. Así, la alta nobleza fue tomando un definitivo predominio sobre la realeza,
y ello en un ambiente social enrarecido. Esclavos fugitivos, judíos esclavizados, mientras que por Gibraltar asomaba el peligro del Islam. Égica murió en el año 702 y subió al trono Witiza, que la historia recuerda con rasgos contradictorios. Una visión positiva diciendo de él que accedió al regreso de los desterrados, les devolvió sus propiedades y esclavos, quemó declaraciones de deuda de fisco y permitió que los miembros castigados del oficio palatino recuperaran su dignidad y bienes. Pero también hay hechos negativos, como las que dicen que llevó a la ruina al Reino de España en los pecados y vida licenciosa del monarca, del clero y del pueblo. Aparte de todo eso, no hay duda de que los desastres de las guerras, la peste, las malas cosechas y las tensiones internas acentuaron el proceso de descomposición del reino. Don Rodrigo, rey de España, 710-711 y la invasión de España. Tras la muerte de Witiza en el 710, un sector de la nobleza elige en asamblea electiva de nobles y obispos como rey a Rodrigo, el dux de la Bética, y otro sector al descendiente de Witiza, Águila II. El clan huiticiano se apoya en los musulmanes para que intervinieran a favor de ellos. Surge la guerra civil, cuando Rodrigo se halla realizando una expedición en Pamplona o luchando contra Águila II. Llega una expedición musulmana. En el 711, Rodrigo era destrozado en la batalla de Guadalete por los bereberes de Tarif, lugarteniente de Musa, y derrotan en Écija a los restos del ejército visigodo en retirada. Las tropas musulmanas alcanzan la capital del reino, Toledo. Los dirigentes musulmanes se percataron de las debilidades del reino godo y sacaron un gran partido. Ello impidió la elección de un nuevo rey visigodo y a partir de entonces la resistencia al invasor estuvo falta de toda coordinación. Este hecho, junto con la mortalidad de las recientes epidemias, las hambrunas, y a la guerra civil entre las agrupaciones nobiliarias, explican la rapidez de la conquista islámica. Las causas de la caída. El hecho final, que es una batalla de don Rodrigo contra los musulmanes, donde perdió el trono, y la vida no explica el derrumbe final del reino de Toledo. Existen más razones. Los reinados de los últimos monarcas estuvieron caracterizados por una crisis económica, social y política. En el ámbito político y social, esta ya tendía a la protofeudalización. Las clientelas civiles y militares crecieron en cohesión y fortaleza y entraban en competencia con el poder real. Las monarquías iban perdiendo fuerza y prestigio con las continuas represiones y concesiones liberales que se otorgaban a los ámbitos sociales más pungentes. La crisis económica contribuía en el desmoramiento político. Las condonaciones de impuestos ponían de manifiesto la debilidad del monarca y suponían más carga al pueblo. La huida de los esclavos rurales, que eran la mano de obra más importante en el sector agrario, fue muy importante. Y en resumen, los desastres de la guerra y de los enfrentamientos internos, las malas cosechas, el descenso demográfico por causa de la peste y de las guerras, el envilecimiento de la moneda, la prohibición del comercio judío, la condena de los judíos a la condición de esclavos bajo la acusación de traición, el decaimiento cultural, la participación de los obispos en las querellas dinásticas, son factores a tener en cuenta para dar explicación al ocaso del reino visigodo, la traición de los partidarios witizanos y la invasión musulmana asestaron solo el golpe final.